Cuando los médicos le dijeron a Resta que tenía diabetes tipo 2, no supo qué hacer. De inmediato le recetaron 3 medicamentos y ninguno parecía ayudar. Finalmente, Resta visitó una clínica adventista cercana. En la clínica me enseñaron a cambiar mi estilo de vida y desde entonces no tomo ningún medicamento. Tengo una dieta vegetariana y trabajo mucho. La mejora de su salud inspiró a Resta para asistir a la Universidad Adventista de Hungría y convertirse en consultor de estilo de vida. Tengo diabetes y quiero ayudar realmente a otras personas con esta enfermedad. Eso me motiva. Hoy, Resta es el coordinador del Centro Urbano de Influencia en Misión Global de Debrecen, la segunda ciudad más grande de Hungría. Este centro provee un número de servicios que incluyen haloterapia, masaje terapéutico, orientación sobre asma, problemas pulmonares y orientación sobre la pena y la adicción. Desde el momento en que llegan, les decimos que todo se basa en el cristianismo. Nuestra base es la Biblia. El cuidado cristiano y el servicio profesional que reciben los visitantes los animan a regresar por otros programas. Somos muy bendecidos porque Dios nos dio 6 médicos que son miembros de la iglesia y más de 10 miembros que trabajan en el área de la salud. Creo que es una buena oportunidad de ayudar a la gente y trabajar juntos por ellos. Este es un lugar muy importante porque en la iglesia podemos tratar la salud espiritual de las personas y aquí podemos atenderlos y darles consejos acerca del cuerpo. Creo que este lugar es como un puente entre la gente de la ciudad y la iglesia. Este centro de influencia comenzó con todo miembro involucrado, cuando Ana María decidió abrir una pequeña librería donde las personas pudiesen relajarse, socializar y hojear libros religiosos. La gente no se conecta adecuadamente con los demás. Están corriendo todo el tiempo. Estamos tratando de alcanzar a aquellos que no tienen relaciones adecuadas y sanas con los demás. Queríamos orar con ellos y por ellos. A través de este ministerio, muchos han llegado a conocer a Jesús. Hay una dama que tenía varios problemas y vino a la tienda. Le recomendé algunos libros y le di apoyo. Conversamos y la invité a la iglesia y se hizo miembro de iglesia. Era como un milagro toda la atmósfera de amor que había allí. Fueron muy amables conmigo. Me ofrecieron sentarme y conversar con ellos. Estoy muy agradecida con este centro y de que puedo compartir mi nueva fe y amor con otros. Los adventistas también reparten amor por medio del evento anual llamado Llegar con Flores. Cada año, uno de los miembros de la iglesia cultiva miles de narcisos en su campo y los regala a la iglesia para que todos los miembros los entreguen gratis en la comunidad. Mucha gente pregunta por qué lo hacemos. La respuesta es sencilla. Porque queremos entregar amor y ser una bendición para la ciudad. Los adventistas de Debrecen quieren conectarse con la persona de maneras creativas, ya sea mediante servicios médicos o en eventos de la ciudad. Quieren involucrarse con la comunidad. Por favor, oren para que sus esfuerzos sigan llevando el amor de Jesús a las personas de esta gran ciudad. Gracias por apoyar a Misión Global, que ayuda a proyectos como estos en muchas ciudades del mundo. ¿Alguna vez has oído la expresión día de reposo? En la Biblia se refiere al séptimo día, dedicado especialmente a Dios. Para el Islam, ese día especial es el viernes. Para el judaísmo, el sábado. Para la mayoría de cristianos, es el domingo. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Y lo que es más importante, ¿quiere Dios todavía hoy que compartamos un día a la semana de forma especial? La respuesta se encuentra en el principio y tiene que ver con tu forma de contar el tiempo. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Y una semana?
Una semana es lo que tardó Dios en crear este planeta. La semana es la única fórmula de tiempo que no tiene explicación astronómica, y sin embargo las principales civilizaciones han contado sus vidas en ciclos de 7 días. Curioso, ¿verdad? Pues espera, vas a descubrir en 2 minutos algo que por fin te hará descansar de verdad. ¿Estás preparado? Comencemos. Génesis dice que Dios creó este mundo en 6 días y el séptimo reposó. La raíz de este verbo hebreo es Shabbat. ¿Te suena de algo? Es el sábado, siempre lo ha sido. Cuando Jesús terminó su misión dijo, consumado es, y murió. ¿Qué día era? Un viernes. ¿Y el sábado? Reposó. Jesús guardó el sábado hasta en la tumba. Lucas 23 señala que sus seguidoras descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, y el primer día de la semana encontraron el sepulcro vacío. Ese primer día era domingo, siempre lo ha sido. Resucitar en domingo fue lo de menos. La Biblia nunca indica que lo celebremos y durante siglos nadie lo hizo. El sábado no se dio a los judíos, surgió antes que hubiera pueblos. Es la única institución que Jehová bendijo y santificó. En Marcos 2 Jesús se declara Señor del sábado. Es su día. Él decide cuándo, cómo y por qué. Y nos dice que fue hecho para ti y para mí. Dios te regala tiempo. Aparece antes de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 solo se recuerda su observancia como aniversario semanal de la creación. Por eso no puede cambiar. La invitación a disfrutar del sábado es universal en Isaías 56 y se describe en otros versículos como un pacto eterno con el Creador. Nadie lo cambió en el Antiguo Testamento. Nadie lo cambió en el Nuevo Testamento. Jesús y los discípulos guardaron el sábado. ¿Por qué entonces se respeta tan poco? Es una larga historia. Hubo que esperar siglos hasta que un poder político religioso decidió que era más cómodo guardar el domingo. El mundo pagano ya lo hacía porque era un día dedicado al sol, pero fue un grave error. Algunos dicen que no hay que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo. Y es cierto, nunca ha hecho falta. Los mandamientos son la propuesta de vida que Dios te hace, no para ser salvo, sino porque lo eres. Por eso siguen vigentes. Sin embargo, a los que dicen esto les parece bien no matar, no adulterar, no mentir, no robar y el resto de mandamientos. Todos menos el sábado. Curioso también. Otros dicen no guardar solo un día, sino dedicar todos a Dios. Ni Él te lo pide ni es cierto. No puedes celebrar tu cumpleaños cada día. No te engañes. El sábado siempre será una señal del pacto eterno entre el Creador y su creación. Un santuario en el tiempo inalterable. Un día para encontrar el reposo que siempre has buscado, sin saberlo. Esa es la verdad del sábado. Un pacto eterno. Durante miles de años guardado. A veces mal comprendido. Pero en todo caso, un día santo. ¿No te parece raro que no haya ni un solo versículo en la Biblia que mencione su cambio o anulación? Bíblicamente no hay argumentos para modificarlo. O aceptas una autoridad ajena a la Biblia que cambió la ley de Dios, o rechazas la propuesta de vida que Dios te hace en ella. Ambas opciones son una grave contradicción. Mientras lo piensas, Dios sigue esperando celebrar contigo cada sábado. Tú decides, y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un placer saludar a toda nuestra feligresía acá en Reading y en la zona de Chamberburg, y también para todos los hermanos de Lancaster, York y Harrisburg que se están conectando a nuestra escuela sabática virtual. Un placer saludar a los hermanos. Hoy nos convoca a la parte número 2, la creación, el Génesis como pilar, ¿no? La semana pasada vimos la primera parte introductoria. Hoy nos toca entrar a la segunda parte. Pero antes déjenme presentar un poquito a mi panel. Esta mañana nos acompaña el pastor Raúl Gómez. Él es nuestro anfitrión.
pastor principal de la lección de escuela sabática. Él edita el bosquejo y trabaja con todo eso durante la semana. Le damos gracias. Bienvenido, Pastor Raúl. Gracias. De igual manera a Pastor Pedro Guaringa. Pastor Pedro Guaringa nos está acompañando desde la conferencia de Potomac. Él es el pastor principal de la iglesia de Tacoma Park y también Greenville. Bienvenido, Pastor Pedro, y saludos a su distrito. Y si usted quiere usar mañana esta grabación, con mucho gusto se la vamos a proporcionar. Buenos días, queridos hermanos, Pastor Saúd. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de poder contribuir a la causa del Señor, específicamente en el espacio de la escuela sabática. Yo creo que será una lección sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual y para muchos afianzar nuestra fe en lo que es el Génesis. Fantástico. El Génesis nos da una imagen de totalidad. ¿Qué sistema y que va a darle las pautas a todo el resto de la Escritura? Si nosotros quitáramos el Génesis de las Sagradas Escrituras, realmente no estaría completa o perderíamos el comienzo del gran viaje. Por ejemplo, la Biblia puede hablar de los acontecimientos del fin, porque aquel que hizo todas las cosas en el principio todavía es soberano sobre toda la creación. Así que esta semana estudiaremos pues los conceptos básicos expuestos en los primeros capítulos de Génesis y su impacto en el resto de la Biblia y en toda la historia. Así que nuestro bosquejo de esta mañana lo hemos dividido en tres partes: el Génesis y el paganismo, el Génesis y la tierra, el Génesis y el resto de la Biblia. En torno a esto, es interesante que en el año 1872, George Smith logra traducir una de las tabletas que se encuentran en el sótano del Museo Británico, y a partir de esa fecha, en esa tableta encuentra el nombre de un superviviente del diluvio del relato acadio. Y esta noticia, por supuesto, recorrió el mundo y revolucionó un poco los conceptos, y desde ahí que muchos creen que el Génesis fue tomado de algunos relatos antiguos, sea babilónico, egipcio o acadio, sumerios, que son literaturas un poco más antiguas. Pero el relato del Génesis, como nosotros lo conocemos, no fue tomado de ninguna de ninguna historia mítica o de ninguna cultura antigua, sino al contrario, reconocemos nosotros que el relato bíblico en la forma narrativa no tiene un lenguaje científico, porque no fue escrito como un tratado de ciencia para científicos. Es un relato bíblico, histórico, narrativo, de tal manera que nosotros podamos comprenderla. Por eso que es fácil de comprender el Génesis, no como estos mitos que nos enredan, nos han enredado toda la semana. Hemos tenido llamadas de hermanos preguntando acerca de esto. Pero déjenme centralizar un poquito. La teoría o el concepto católico acerca de su cosmovisión, ellos tenían una cosmovisión geocéntrica, ¿no? La Tierra como el centro de su cosmovisión. Esa teoría, ese concepto, pues llamaríamos nosotros el concepto heliocéntrico, ¿no? El Sol y como el centro, o perdón, la Tierra como el centro de todo el universo. Y el concepto bíblico que en algún momento los estaba sosteniendo Galileo Galilei era el concepto más bien heliocéntrico, la cosmovisión heliocéntrica, donde el Sol es el centro del universo. Y pues hubo grandes conflictos. La Iglesia Católica, a través del sistema de la Inquisición, lo llevó, le dieron pena de muerte y le dijeron si se retracta de ese concepto, pues le darían pena de cárcel domiciliaria. Y es así como en 1642 después de Cristo muere Galileo Galilei sosteniendo ese concepto en silencio. Pero más tarde estos conceptos cambiarían. Por eso que en el libro de las Sagradas Escrituras, en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es lo que relata el libro de Génesis. Y muchos de esos pensadores se inspiraron pues en las escrituras, ¿no? En el pasado, puede ser Kepler, Newton, John Ray, Baylor y otros científicos modernos
pero hasta que llegó la época de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa vinieron los cambios del concepto naturalista, el concepto de la evolución, Charles Darwin con su teoría, etcétera, etcétera. Y todos estos conceptos que podrían alargar nuestro concepto de vida, el origen de las especies a partir de 1859. Pero la pregunta de esta mañana, y vamos a introducir inmediatamente a Pastor Pedro, es, Pastor, ¿la Tierra es plana? ¿Es cuadrada? ¿O es como en algún momento hemos leído en las Sagradas Escrituras, en Isaías 40:22? ¿Por qué no entramos a ese concepto, pastor, y nos explica un poquito acerca si de la Tierra es plana o redonda? Muy bien, gracias por la pregunta. Esa pregunta viene insertada en la lección de escuela sabática y creo que es justo responder. Saben, hermanos, hoy día hay un grupo sorprendentemente grande de personas que afirman categóricamente que la Tierra es plana. Parece que algunos lo hacen como una broma, pero hay varias comunidades organizadas de terraplanistas en todo el mundo. El movimiento tierraplanista ganó fuerza a partir del año 2014, convirtiéndose en un fenómeno en el Internet. Qué interesante que ese tema comenzó a ser discutido por YouTube, por grupos de Facebook en los Estados Unidos. Ahora, solamente para información, uno de los mayores propagadores de este movimiento es el estadounidense Eric Dubay, autor del libro 200 evidencias de que la Tierra no es una bola giratoria. Ese es el título del libro de él. El argumento que él usa es: el horizonte, dice él, siempre se ve perfectamente plano, 360 grados alrededor del observador, independientemente de la altitud. Todas las imágenes tomadas de un globo, de un cohete, de un dron, de un avión no tripulado, se ve que la Tierra es completamente plana. Solo la NASA y otras agencias especiales que vienen del gobierno muestran curvaturas en sus fotografías y videos. Sin embargo, muchas veces de ellas son netamente falsas. Ahora, déjenme decirle que la verdad es que en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Aunque siglos antes de Cristo ya se hablaba de una Tierra esférica en la filosofía griega, por ejemplo. Así que defender la idea de la Tierra plana hoy es considerada por la ciencia como algo ridículo. Y eso se debe a que hay una demostración práctica de la esfericidad de la Tierra, desde las expediciones de los grandes navegantes del siglo XVI hasta las imágenes satelitales que tenemos hoy en día. Pero hay algunos que argumentan que la Biblia dice que la Tierra es plana. Entonces, la Biblia sería totalmente anticuada. Eso sería lo cierto. Y además, poco científica. Yo quiero que observes un momentito el texto de Apocalipsis 7:1 para que entiendas un poquito más qué es lo que la Biblia dice acerca de la Tierra. Dice Apocalipsis 7:1, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Te das cuenta? Puedes notar allí lo que dice la Escritura, los 4 ángulos de la tierra. Es obvio que el escritor bíblico aquí está usando un lenguaje figurado para representar los 4 puntos cardinales de la tierra. Saben que es muy deshonesto interpretar un texto dentro de una profecía de Apocalipsis de una manera tan literal. Por eso, este tipo de lenguaje figurado es común, es muy común en todos los idiomas. Te voy a dar un ejemplo. Es como usar la expresión, el sol se está poniendo.
Ujú. saben que no se está poniendo el sol. Es la Tierra en su movimiento de rotación que hace todo ese trabajo. Y Ya, mira, correcto. mira algo interesante, lo que dijo Jesús, solo para dar un ejemplo más de cómo la Biblia usa ese tipo de lenguaje figurado. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si nosotros tomamos este texto como literal, ahora ya sabemos cómo recuperamos a los delincuentes. Sinceramente, un trasplante de corazón y ya está. Pero claro, tenemos que entender que el lenguaje que usa o que usó el Señor Jesús es figurado. Ahora, tal vez quieras saber tú lo que la Biblia dice acerca de nuestro planeta. Tenemos en la Escritura dos pasajes contundentes para describir lo que es la Tierra. El primer pasaje está en Job capítulo 26, versículo 7. Ustedes lo encuentran también en su lección. Job capítulo 26, versículo 7. Y dice, Él extiende el norte sobre el vacío, refiriéndose a la tierra, cuelga la tierra sobre nada. Ujú. Lo mismo Isaías pareciera que cierra con un broche de oro el concepto de cómo es la tierra y dice en el capítulo 40, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Wow! Totalmente de acuerdo con los recientes descubrimientos científicos que hemos tenido. Así Ujú. que yo te aconsejo, querido hermano, que tengas mucho cuidado de no dejar que la mala información y los prejuicios influyan en la interpretación de las escrituras. Fantástico. Yo creo que queda claro ese segmento acerca de que la Tierra es redonda, la palabra de Dios lo dijo. Imagínate, hace muchos años ya Galileo lo había dicho, aunque lo amordazaron, pero la verdad no se la puede amordazar. Vamos a saltar un poquito y continuar en la lección. Pastor Raúl, el tema de la cultura, ¿no? La cultura y los arqueólogos, los historiadores, ¿cómo han influido en el relato bíblico del Génesis y cómo es que estos manuscritos aparecidos han ido distorsionando un poco el relato sencillo, verídico del Génesis? Bueno, aquí en la lección se muestra una parte bastante difícil. Hay algunos hermanos que me han llamado queriendo una explicación al respecto. Ahora, sabemos que las excavaciones arqueológicas han revelado literatura en otras culturas en el que se presentan historias sobre la creación y también sobre el diluvio. Esto ha llevado a creer a muchos que estas fuentes, estas leyendas han servido a Moisés para escribir el Génesis. Y entonces consideran que Moisés copió de la literatura de estas culturas. Ahora, siendo que estos manuscritos son más antiguos que el Génesis. Ahora, están las epopeyas llamadas Gilgamesh, Atrahasis. Atrahasis significa extremadamente sabio. Y ahí se hace un relato de la creación del hombre. Pero en ese relato no encontramos nada parecido al Génesis, ¿no? Hay otra leyenda, el Enuma Elish. Este es un poema babilónico que narra el origen de la tierra. Ahora, hay una leyenda maya, el Popol Vuh, Declaración Universal sobre la Naturaleza y la Creación del Hombre, el papel del hombre en la naturaleza. También nosotros tenemos en nuestra cultura, ya en Perú, por ejemplo, cuando se habla de Manco Cápac y Mama Ocllo, y cómo ellos son enviados por el dios Inti. Todas estas culturas paganas se refieren a esos, al dios, pues, el sol, como el supremo, como el enviado, el creador de todas las cosas. Para todas estas cosas, más bien debiera llevarnos a reflexionar
¿Por qué tantas culturas en diferentes partes de la Tierra hablan con similitud de la creación o de un diluvio? Esto más bien nos debiera llevar a entender que todos tienen un principio, un origen, y que a través del tiempo fue perdiendo, llegando a formarse como leyendas. Porque ahí tendríamos que entrar, por ejemplo, sobre el origen del hombre. Cuando hablamos del origen del hombre, también hay un montón de teorías, y el origen del hombre americano, el origen de la India, el origen, entonces, pero sabemos que todo eso procede de un solo tronco, solamente que estas culturas han llevado a través del tiempo el conocimiento de la creación y del diluvio, y lo han ido cambiando, tergiversando, y han llegado a ser leyendas. Ahora, nosotros sabemos que Moisés, pues, después de 2500 años, encontramos que escribe el Génesis. Sin lugar a duda, nosotros reconocemos que Dios es el que le está mostrando, le está revelando. Imaginemos nosotros cómo Moisés puede escribir una historia de 2500 años, porque después vamos a ver sobre la cronología bíblica, ¿no? ¿Cómo puede escribir la historia con tanta exactitud de tiempo y de edades y con nombres, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar más bien que el Génesis tiene otro origen. ¿Y cuál es el origen del Génesis? En esta literatura del Génesis se describe más bien a un Dios único, a un Dios todopoderoso, omnipotente, preexistente, que crea al hombre con un propósito, pero un propósito digno. No hay punto de comparación con las leyendas. Y por lo tanto, nosotros no podemos decir que el Génesis tiene su origen en las leyendas de las diversas culturas que encontramos. Fantástico. Yo creo que esto está correcto, pastor. Y cómo es que la literatura extrabíblica más bien nos corrobora que hubo un diluvio, que hubo una creación de un ser humano, y eso ayuda para poder entender. Lo que no tenemos que confundirnos es que todo esto forman parte de cultura mítica, ¿no? del pasado. Y ahí conectamos el Génesis versus el paganismo, Pastor Pedro. ¿Cómo es que ahora vamos a conectar el Génesis y el paganismo? ¿No? Porque mucha literatura pagana como que opaca el Génesis o le da luz al Génesis. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, el planteamiento de la lección es muy clara y dice un párrafo muy pequeño: el Génesis se ha escrito de una manera que refuta esos mitos, o sea, rechaza contundentemente esos mitos y aleja de ellos a Dios como creador. Ahora, déjame explicarte un poquito acerca de todo este trama, que no solamente científicos, sino también escritores, especialistas en comentarios bíblicos hacen acerca de este subtítulo, el Génesis versus el paganismo. Como expuso el pastor Gómez en la parte anterior, hay versiones mitológicas muy, muy antiguas de la creación y también las hay del diluvio. Y algunas personas quieren concluir que el relato bíblico es solo otra versión antigua de la creación del hombre, colocándola en la misma categoría de mito o leyenda que las demás. Pero cuando nosotros comparamos estas antiguas epopeyas, veremos la clara distinción de ellas y la Biblia. Un elemento importante que separa el relato bíblico de las religiones paganas es el rechazo total, completo, en el texto bíblico de las ideas paganas de la época. Así que cuando Moisés escribió el Génesis, las civilizaciones paganas adoraban al sol, la luna y las estrellas como dioses. Los mismos nombres de estos astros llegaron a ser designados como deidades paganas. Sin embargo, vemos el cuidado de Dios en la construcción del texto bíblico para no permitir ideas paganas. En primer lugar,
los astros, sol, luna y estrellas solo aparecen en la escena del cuarto día de la creación. Y nosotros nos damos cuenta de eso al leer el primer capítulo de Génesis. Esto ya nos muestra que no pueden verse como entidades de que de alguna manera participaron en el trabajo creativo. Ahora, los términos que usa la Biblia para referirse a ellos no los menciona como sol, como luna o estrellas, considerados dioses en la época de Moisés, también por muchas civilizaciones paganas. Por lo tanto, la Biblia se refiere a ellos como lumbreras y además informa que tenía una función en la naturaleza. Miren lo que dice Génesis 1:15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto quiere decir que el texto muestra claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino astros creados con funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy en día. El sol sale para alumbrarnos, la luna sale para alumbrarnos. Bueno, por supuesto, hay una discusión sobre en qué día Dios realmente creó el sol, creó la luna y las estrellas. A mí me parece que la explicación más razonable es la que se entiende que fueron creados al principio. El versículo 1 del capítulo 1 de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Correcto. Y aquí se encuentra el sol, la luna y las estrellas. El texto continúa afirmando que Dios hizo una separación entre la luz de las tinieblas y también que había tarde y mañana cada día. Incluso, antes de mencionar el sol y la luna. Claro. Por tanto, esto puede ser una clara indicación de que el sol ya estaba ejerciendo su función. Eso no sería una contradicción con los versículos 14 al 17 que dicen, haya lumbreras en la expansión de los cielos, e hizo Dios las dos grandes lumbreras y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Ahora te preguntarás, total, ¿Dios creó estos astros el primer día o el cuarto día? Quiero que consideren nuestros hermanos estos dos argumentos que les voy a dar. El primero de ellos. En el versículo 22 dice que Dios hizo y no creó las dos grandes lumbreras. En el original hebreo, estas dos palabras son totalmente distintas. Crear e hizo. Así que ahí hay un argumento muy claro para eso. El segundo argumento es que el relato de la creación fue escrito desde la perspectiva de alguien que podía observar la creación de la tierra y no de alguien con una visión completa del universo. Interesante esto. Entonces, si este fuera el caso, la separación del día y la noche debieran atribuirse al movimiento de la rotación de la tierra y no a las lumbreras. Por ejemplo, en un día nublado, ¿se puede ver el sol? No se le ve. La luna tampoco. Pero están presentes. Claro. Por lo tanto, así fue hasta el cuarto día. Y a partir del cuarto día, la niebla se disipó y las lumbreras que habían existido desde el primer día se hicieron visibles desde la tierra. Por lo tanto, el cuarto día no se crea, sino que se hace visible desde la tierra. Por eso Génesis 1:17 dice claramente, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto indica que se hicieron visibles desde la superficie de la tierra. Ahora, de esta manera, quiero concluir con esto, de esta manera el relato bíblico rechaza completamente las ideas paganas. La lección
de este día propiamente menciona un puntito más. Los mitos paganos, escuchen bien esto, los mitos paganos del cercano oriente describen que la creación del hombre no era algo que estaba en los planes originales, sino que era un intento de aliviar el trabajo duro, arduo de los dioses. Ese es el mito. Pero, ¿saben qué diferencia? ¿Qué diferencia con la sublimidad de la historia bíblica? La historia bíblica es completamente incompatible con los conceptos paganos e incomparablemente superior. Eso es, nosotros podemos entender de el cristianismo versus el paganismo. Exactamente. Bueno, yo creo que todos estos temas nos podría tomar, solo uno de estos temas nos tomaría todo el espacio de la escuela sabática, pero tenemos que ir agotando. Voy a dejar esa parte y ahora voy a entrar un poquito al tema de la cronología y las genealogías, o algunos le llaman la cronogenealogías. Cuando hablamos de las cronogeologías, encontramos, por ejemplo, una tierra que no es antigua o es una tierra antigua o de millones de años atrás. Simplemente es una tierra bastante joven. Cuando encontramos, por ejemplo, en el relato de Primera de Crónicas 1, 1-4, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Yared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé, Set, Cam y Japet. ¿Qué tienen todos estos en común, Pastor Raúl, al entrar a explicar que no es una tierra, como los evolucionistas dicen, millones de años pasaron, sino es una tierra prácticamente joven? Y acá tenemos una prueba acerca de la cronogenealogías y cómo explicar que la tierra no es tan antigua como algunos piensan. Bueno, de acuerdo a la genealogía bíblica, de acuerdo al relato bíblico, se nos dice que esta tierra no tiene más de 6.000 años, un promedio de 6.000 años. Y eso también habla la tradición judía, que da a la tierra 5.780 años. Ahora, yo no voy a entrar en detalles porque también el enfoque de la creación, cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no está diciendo que eso hizo el primer día. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, todo lo que me diga la arqueología, o que me digan que el carbono 14, que no tiene más que esta tierra tiene millones de años, lo que estamos hablando de la vida en esta tierra, y de acuerdo a la creación de esta tierra, se muestra que de acuerdo al relato bíblico, y hablando de los patriarcas, y ya yo decía cómo Moisés escribe con tanta exactitud, tenía tantos años y creó a su hijo y el otro a su hijo. Es decir, una exactitud que al final esta tierra se le da un promedio de 6.000 años. Ajá. ¿No? Y entonces, si bien es cierto, la historia bíblica desde Adán rastrean a la humanidad hasta el tiempo de Noé, y después del tiempo de Noé se rastrea y llega hasta Taré. Y Taré, que es el padre realmente de Abraham, y que se convierte en el progenitor del pueblo de Dios, y así la sucesión de padre a hijo lo relata la Biblia tan exactamente, que no hay duda de que viene inspirado por Dios. Y entonces se reconoce, los creacionistas reconocemos que esta tierra no tiene más de 6.000 años, ¿no? Y ya dijimos que la tradición judía también asevera esa cantidad de años. Para nosotros como adventistas tenemos la inspiración divina cuando se dice, la hermana Joy habla de 6.000 años de pecado. Algunos quieren tratar esto de cuando dice 6.000 años de pecado, lo quieren tratar de una manera exacta. De acuerdo a la cronología bíblica, daría a entender que la tierra fue creado 4.004 años antes de Cristo. 4.004 años antes de Cristo. Aunque hay unas lagunas en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, hay pequeñas lagunas. Y entonces algunos decían que el año 2000 se terminaba el mundo.
Ahora, nosotros no sabemos cuántos años tenía Adán también cuando pecó, porque cuando se habla de 6.000 años de pecado, no, yo no creo que Adán fue creado y después al día siguiente pecó. ¿Qué edad tenía Adán? No sabemos cuánto, pero es un promedio de 6.000 años de acuerdo a la cronología bíblica de esta tierra. Fantástico. Gracias, pastor. Y ahora vamos a ir redondeando acerca de cómo es que la creación está involucrada en toda la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, que es un capítulo importante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y en el Antiguo Testamento, si dividimos Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a encontrar, por ejemplo, solo en el libro de Isaías, más de 10 referencias directas a Dios como creador, Dios como sustentador. No es como esa teoría que nosotros hoy conocemos, ¿no? Que Dios sembró una semillita primigenia, pero él se olvidó de su creación y pasaron millones de años para que llegue la tierra a ser lo que hoy la conocemos. Al contrario, aquí la palabra de Dios, por ejemplo, Isaías 42:5, 43:1, 15, y podríamos repasar las 10 referencias que aparecen en la lección de la escuela sabática, pero todas ellas coinciden que Dios es el creador, es el sustentador, el proveedor de la tierra. Recorriendo un poquito las páginas del Nuevo Testamento, Jesús, como los apóstoles, hacen muchas referencias continuas al capítulo primero, ¿no? El capítulo de Génesis, porque si nosotros sacáramos el Génesis, el relato de los apóstoles, no tendría valor. Porque los apóstoles, por ejemplo, Mateo 19:4-5, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Efesios, Timoteo, Judas y Apocalipsis, van tomando el hilo y el engranaje de que el Nuevo Testamento es la consecuencia de lo que es el relato del Génesis y la sustentación y el Dios como creador de todas las cosas en esta tierra. Incluso se utiliza referencias a la creación como la base de la doctrina tan importante como el pecado y la redención. Permítame solamente leer Romanos capítulo 5. Después de haber leído el versículo 12, encontramos que por Adán entró el pecado y por Cristo el perdón de la vida. Habla del primer Adán y habla del segundo Adán. Entonces, ya Pablo reconoce a la creación del hombre como la partida y el origen del pecado, y el segundo Adán, Jesús, como el que va a permitir la redención. Por eso que nosotros somos sus criaturas por creación y también seremos sus criaturas por redención. Y de eso no podemos nosotros cerrar nuestros ojos. No hay mitología griega, egipcia, babilónica, acadia, sumeria, que hablen de un redentor, de un sustentador. Solo la palabra de Dios nos da esa confianza. Sin el pilar del Génesis, toda la Biblia perdería cohesión y esa capacidad de ser fiable, ¿no? Así que esta mañana yo quiero cerrar, Pastor Pedro, una pequeña conclusión, una apelación a lo que usted en forma personal sacó de la lección de la escuela sabática. Realmente tenemos que agradecer a Dios por la luz que nos ha dado. En primer lugar, las Escrituras, ¿no? Y ya hemos estudiado en el pasado lo que el apóstol Pablo sustenta, lo que el apóstol Pedro sustenta acerca de las Escrituras como inspiración divina. Por lo tanto, creo que nuestra confianza debe caer completamente en ello. Por otro lado, nosotros también tenemos que fortalecer nuestra fe, de tal manera que el escrito bíblico o el escrito está debe ser para nosotros la confianza en Dios y que nos lleve a la vez a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos dejó estipulado en su palabra. Como dije hace unos minutos al final de la presentación, que es excelente, sublime, cómo Dios ha podido darnos
a conocer las Escrituras y que la Biblia es completamente incompatible con los conceptos paganos o cualquier otro concepto. Por lo tanto, debemos estar agradecidos a Dios por lo incomparablemente superior que es las Sagradas Escrituras. Alabamos al Señor por eso. Gracias, pastor. Pastor Raúl, conclusión final. Bueno, cuando vamos a los escritos de los profetas, encontramos que ellos no se preocupan en querer demostrar cómo Dios lo hizo. Ellos dan por sentado de que hay un creador. El salmista de manera especial dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Ellos no están preocupados en demostrar cómo creó. Lo dan por hecho que Él es el creador, el todopoderoso. En el libro de los Salmos pues encontramos a David exclamando, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas del memoria? El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas que son hechas, de modo que no hay excusa. Ellos ya están demostrando que el poder del Señor se ve en la creación. Y lo interesante es que en estos días se alaba mucho a la naturaleza, se habla de la madre naturaleza y se olvidan del creador de la naturaleza. Amén. Se dice que la naturaleza es sabia. ¿Qué es sabia ni sabia? Hay un sustentador. Lo que Pablo dice en Romanos es que la naturaleza gime, sufre, está gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué? Porque el hombre ha destruido la naturaleza. Pero no es la naturaleza sabia, sino que hay un creador de la naturaleza. Finalmente, el mensaje de Apocalipsis nos lleva a que debemos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, yo quiero concluir con lo siguiente. Realmente yo tengo que tener más fe en creer que todo cuanto existe vino de la nada. Tengo que tener más fe. Creer que ese edificio, un edificio se hizo de la nada. Yo no sé cuántos me demostrarían, y a mí no me interesa, que este aparatito, el teléfono, no sé cómo se hizo así a través de millones de años. No, yo creo que hay alguien que lo hizo. Ahora, y pensar que muchos dicen que todo vino de la casualidad, bueno, yo tengo que tener más fe en creer en eso, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y para mí el libro de Génesis, como ya la lección dice, es la base para nuestra fe, nuestra creencia, y es la base para todo el relato bíblico. Amén. Muchísimas gracias. Finalmente, dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos las palabras de Dios, ¿qué podemos esperar si no perdemos nosotros en medio de las fábulas y las conjeturas y con esa deliberación entre si existe o no existe? Como dijo el pastor, más fe necesitamos para empezar a elaborar y creer todas estas fábulas, estas conjeturas, que para decir, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Creador. Que Dios bendiga su palabra esta mañana y que podamos estar juntos la próxima semana. La próxima semana están convocados, tenemos una lección del todo especial, la Biblia como historia, y está con nosotros el doctor Félix Cortés y el doctor Melchor Ferreira, que nos acompañarán en este panel y será en medio de nuestro campestre digital. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y nos estamos encontrando el próximo sábado. Muchísimas gracias, Pastor Pedro, gracias, Pastor Raúl, por esta mañana y la exposición de su palabra. Gracias, gracias. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios, y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz
iluminó mi ser. En plena oscuridad